Iniciemos este primer ejercicio en donde les voy a mostrar, como ustedes pueden ver, la relación de las plantas con las fachadas, y también, una vez que esté terminado en algunas técnicas y medios, voy a presentarles el ejercicio que se hizo y se realizó para presentárselo al cliente, y otros ejercicios que van a retroalimentar la cuestión esta que les voy a explicar en esta parte. Haciendo el análisis de esta sencilla casa que es de 2 plantas, son 2 casas, una casa dúplex. Tengo este paño, como ustedes pueden ver aquí, tengo el acceso principal, cuenta con todos los espacios que ustedes están viendo, pero no quiero explicar el proyecto, sino solamente los elementos que yo tengo. Tengo este paño mucho más adelante que este, de la zona de servicios, la escalera en planta baja. Si yo paso a la planta alta, pues voy a tener otros elementos como son, por supuesto, los muros, las ventanas, la estructura, una jardinera, este paño que está, como veíamos en la planta anterior, la escalera acá atrás, la techumbre inclinada de la parte de los servicios, y también tengo un pequeño patio de iluminar y ventilar. En el corte nosotros vamos a ver muchos elementos, pero para fines de representación y la influencia que puede tener la planta en el corte y el corte en la fachada, pues vamos a ver la altura de los pretiles, la altura de los elementos donde están ubicadas las instalaciones. Aquí están estos pretiles que cubren el tinaco para dar la altura necesaria para lo de la presión del agua, y como podemos ver hay pretiles en los dos lados, y lo que se alcanza a ver es y la influencia que tiene, y lo vamos a ir trazando poco a poco. Bueno, lo vamos a ir analizando. Aquí yo tengo, miren, la planta de techos, los tinacos que les mencioné, los pretiles más altos, el pozo de luz, los pretiles laterales, la techumbre inclinada de los servicios, y también la techumbre inclinada a 2 aguas que tiene la planta alta. Y los elementos, pues, de acceso, la marquesina. También tengo aquí unos elementos de pérgola, la entrada del coche, donde lo estaciono, subir, el acceso a la casa, el acceso a la planta alta, etc. Y algunos elementos, como ya pueden ustedes ver, de árboles, una suposición de alberca, de camastros, etc. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tengo la fachada principal, en donde tengo yo el acceso a planta baja, la jardinera que les mencionaba, las techumbres inclinadas, el pretil de los tinacos, la parte del volumen que me genera la escalera y otros elementos de la casa de planta alta, y la parte de los servicios. Fachada principal, entonces acabamos de ver. La fachada lateral, pues vemos también el cubo de la escalera, los pretiles del tinaco. Les estoy platicando todo esto porque son los elementos que nos van a generar las sombras, los voladizos, la marquesina, este elemento que está más fuera de este paño, la pérgola, la techumbre del portón de la cochera, etc. Bueno, entonces, para fines de diseño, ya explicamos más o menos lo que se tiene. Pero si ustedes se dan cuenta, pues se ve todo plano, por así decirlo. Ya puse yo un poco de calidad de línea, pero van a ver el cambio que debemos de generar cuando ya aplicamos las sombras. Para irme un poco más rápido y explicárselos mejor, yo tengo aquí ya algún previo de trazo. Miren, cuando nosotros hacemos la relación de las sombras con las plantas, pues no debemos de pasar los datos que nosotros tenemos día con día, que quizá a veces no nos damos cuenta, pero fíjense, la Tierra rota, ¿verdad?, para generar un día
aproximadamente a 1000 kilómetros por hora. Nosotros no lo notamos más que cuando amanece, se va haciendo el mediodía, la tarde, la noche y vuelve a amanecer, etc. También otro movimiento importante es la traslación, que se mueve la Tierra alrededor del Sol, y eso nos genera, como sabemos, las estaciones del año. Todo esto, aparte de la ubicación geográfica, la orientación. Miren, en este caso, esta casa está orientada de esta manera. Entonces, tenemos que analizar por dónde sale el sol. Acuérdense, en el este, se oculta en el oeste. Y bueno, aquí la latitud, la ubicación geográfica, ustedes la conocen. Y de esa manera nosotros vamos a proporcionar al diseño, pues, la representación de las sombras para darle, insisto, jerarquía, importancia y además, algo muy importante, que nuestro cliente nos entienda muy bien. Aparte de hacer otro tipo de análisis para la adecuación al clima, al medio ambiente, etc. Bueno, voy a trazar lo que son las sombras, las líneas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el pretil y aquí tengo la línea que yo estoy proponiendo para sombra. Este pretil nos dimos cuenta en el corte que tiene aproximadamente 90 centímetros, 1 metro. Y pues me va a generar una sombra. Recordemos que vamos a seguir el criterio de hacerlo a 45 grados, la inclinación de la sombra. Y más o menos vamos a relacionar y proporcionar la dimensión de la sombra que yo estoy planteando. Miren, por ejemplo, este patio, este que está aquí, pues está muy hundido. Y entonces, por supuesto que la dimensión de la sombra, pues va a ser mucho más profunda, ¿sí? Bueno, supongamos que tiene 2 pisos. Vamos a calcular una altura aproximadamente de, si cada entrepiso 255 más el pretil 6 metros. Entonces, si yo diera, por ejemplo, 1 centímetro aquí, a escala 1:100 o etcétera, más o menos ustedes van a ver la proporción, pues yo aquí le voy a dar, a lo mejor aquí los 6 centímetros, pero eso no es una regla general, sino solamente un criterio. Muy bien, yo aquí voy a poner la otra sombra. Miren, aquí a 45 grados corta lo que sería la altura de los tinacos. Y bueno, aquí el techo está sobre este pretil. No se genera pretil, se genera solamente la altura. Y aquí, fíjense, me da este corte. Aquí voy a cambiar un poco la inclinación de 45 grados porque esta techumbre está inclinada. Y por supuesto, entre más inclinado y cercano, pues menos sombra, o más profundo, más sombra. Entonces voy a cambiar un poco el ángulo de 45 para dar más o menos la sensación de que esto tiene la techumbre inclinada. Bueno, aquí en la parte de lo que son los servicios, voy a hacer este trazo también. Aquí, por ejemplo, el domo, pues también me va a generar una pequeña sombra. Luego acuérdense que es un elemento alto, el cubo de la escalera. Voy a trazar una línea 45. Y aquí voy a trazar lo que es la altura de este edificio. Y aquí miren lo que les decía, más inclinado, más profundo, pues se viene la sombra así en esa inclinación. Aquí yo tengo un desnivel, entonces voy a correr esta línea hacia acá porque es la techumbre. Miren, aquí a marco, y aquí voy a subir un poquito dándole el efecto de la pequeña altura del camastro, y luego aquí voy a bajar la sombra en el desnivel. Y en el concepto de la escalera, pues también, entre más alto, menos sombra, más abajo, más profundidad, más sombra. Entonces yo aquí tengo, en esta pequeña jardinera, ¿verdad? Ahorita me voy a ir para allá.
aquí tengo yo el límite. Y miren, esta altura que yo ya tengo aquí, o esta profundidad de sombra, la voy a recorrer. Aquí está un poco más alto la jardinera. Y entonces me voy a ir así. Recuerden que el árbol está más alto y no le proyecta sombra más que su sombra propia, pero eso lo vamos a ver en otros videos. Entonces, aquí se viene esto así. Ahorita voy a regresarme a la pérgola. Esto viene así. Aquí hay un pequeño escalón. Y bueno, ¿verdad? Continuando, pues miren, el auto también nos va a generar una pequeña sombra. No hay que darle mucha importancia a eso, porque son elementos complementarios de lo que sería nuestro proyecto. Bueno, como yo tengo aquí la pérgola, unas vigas, entonces me van a generar unas sombras. Por supuesto que va a quedar esto descubierto porque ya no le da sombra. Miren, aquí está, le da sombra hasta acá. Y aquí vamos a recortar un poco la sombra que le daría por las alturas que tiene. Miren, aquí está, ¿verdad? Pero sobresalen. Y entonces yo voy a proyectar esta sombra de esta pérgola aquí antes de la otra, aquí antes de la otra, aquí, aquí y aquí. Bueno, vamos a ponerle un rayado con el lápiz para que ustedes vean esto que yo acabo de hacer. Bueno, en este previo trazo nos damos cuenta de que se vería la sombra más o menos de esa manera. Voy a proceder a ponerle también sombras en base al criterio que estamos utilizando y posteriormente vamos a ponérselo, pero ya bien dibujado. En el caso de la fachada, pues ustedes recordemos que esto es un techo volado, inclinado. Esto es una parte que sobresale, la planta alta de la planta baja, las pérgolas, la parte de los servicios. Entonces, y los tinacos, como dijimos hace unos momentos. Entonces, vamos a proyectar la sombra de esto. Vamos a trazar nuestra sombra de la marquesina. Voy a irlo ya de una vez manchándolo. Y bueno, la parte de abajo vamos a trazarla así. Esta es la jardinera, sobresale un poquitín para que se vea la volumetría. Y luego voy a tener la sombra de la pérgola de esta manera. Recuerden el ángulo a 45 grados. Y esto se va a venir porque todo esto está en sombra por este saliente que les platico que hay en las vigas. No, porque acuérdense que pasan de lado a lado. Aquí me genera una sombra también. Todo este elemento está en la parte de atrás y también se genera esa sombra. Vamos a suponer que es una sombra en primavera y que es alrededor de las 10, 11 de la mañana. Aquí todo esto está, no, todo está en sombra.
No hay por qué no. Toda la sombra invade toda esta área. Y aquí, esta también. Esta también. Y listo. Ahora por último, nos falta la sombra que nos proyecta el elemento, el voladizo, la parte inclinada. Las plantas están un poco hacia adelante. Bueno, esto sería la sombra de esta fachada. Aproximadamente así. Esto nos da oportunidad a que si vemos alguna cosa rara o desproporcionada o no nos gusta, pues podemos hacer la corrección necesaria y el análisis adecuado si esa sombra está lógica o no está lógica. Miren, aquí yo tengo la sombra de este volado, luego de este también. Este volumen está un poco fuera, entonces subo un poco la sombra, aquí la recorro a este nivel y aquí tengo ese elemento que les platico. Aquí están las sombras de la pérgola que da, digamos, aquí en el atardecer. Aquí ya movimos un poco el sentido de la sombra. La fachada anterior estamos poniendo, y en la planta, la sombra, por así decirlo, en la mañana. Y aquí la estoy poniendo igual de un día de primavera, por decir una época. Y entonces nos genera la sombra de la cochera, de la pérgola. Y aquí vamos a poner por último la sombra que me genera este volumen sobre la barda de colindancia. Miren, no es mucha sombra, pero ya se ve diferente la volumetría, como ustedes pueden ver. Si decido que la sombra tiene proporción, es lógica, se ve bien, entonces voy a proceder en las 3 láminas que siguen, pues a poner ya lo que sería la sombra, pero ya más definida. Voy a utilizar otro, no voy a usar ese lápiz. Ese es muy bueno para hacer las cosas, pues por así decirlo, rápidas. Ahora voy a hacerlo con lápiz 3B. Entonces, repitiendo un poco, pues los pretiles bajos, el pretil del pozo de luz o la profundidad, la sombra que se genera de los pretiles en los tinacos, de la altura, esto que platicamos de los ángulos modificados para generar esta sombra y los demás elementos que vamos a generar. Yo les recomiendo que si utilizan ustedes una inclinación o por así mencionarlo, líneas horizontales, verticales, manchas, etcétera, pues vamos nosotros a generarlo todo de la misma manera, haciendo las cosas que permitan que se nos facilite más. Entonces, si ustedes quieren, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de manera inclinada y adelante. Es notorio el uso del claroscuro para cumplir con el objetivo
de hacer resaltar y dar a entender lo que sería el proyecto arquitectónico. En este caso, pues, es un ejemplo de un anteproyecto, pero tenemos la idea muy clara de que nuestro cliente, hacernos entender con él de lo que nosotros queremos mostrarle. Las alturas, los contrastes, las techumbres, etcétera. Por supuesto que necesita este ejercicio, pues, anotaciones, pero el principal objetivo es que ustedes relacionen las plantas con las fachadas y con los cortes para generar esas sombras. Esta es la planta, como ustedes vieron, estas son las fachadas. Y otra cosa que quiero mencionarles, se dieron cuenta que en el caso de esta fachada utilicé rotulador número 5. Si a ustedes les parece que está muy contrastado, pues pueden utilizar el número 3. Aquí utilicé el lápiz 2B y ustedes vieron que después con el esfumino pues emparejé un poco los trazos, y en este yo utilicé 3B y ustedes vieron que la inclinación de las líneas, miren, inclusive aquí se ve el contraste, que no le he puesto el esfumino. Como más homogéneo ustedes se dan cuenta que queda es con el plumón. Nomás recuerden que con el rotulador o plumón pues no hay manera de corregirlo, a menos que le pongamos de plano un parche. Si no, no se corrige. O se repite la lámina y haciéndolo con mucho más cuidado. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer otro ejercicio para que ustedes vayan familiarizándose con lo que es la relación de las plantas, los cortes y las fachadas para generar nuestras sombras. Para complementar y finalizar este video, pues les presentamos unas láminas de algunas casas en donde podemos ver claramente la relación de las plantas, los cortes y las fachadas. Son 3 ejemplos que espero les gusten y les sirvan como esto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente ejercicio.